Los primeros habitantes de América. Hay diferentes teorías sobre esta. Una teoría, la más aceptada, sostiene que los habitantes del nordeste asiático ingresaron a América por Alaska. Fue posible gracias a las glaciaciones, que fue cuando la temperatura se redujo, se congelaron los mares y las tierras que estaban sumergidas quedaron descubiertas. Esto sucedió hace 40.000 años. Por ese camino habrían ingresado grupos de cazadores y recolectores asiáticos que perseguían manadas de animales. Otros científicos propusieron otros orígenes. El poblamiento podría haberse dado desde Asia, navegando a diferentes islas, a través de diferentes islas. Los humanos también podrían haber llegado desde Oceanía, navegando en balsas entre las islas del Pacífico o haciendo escala en la Antártida. Hay diferentes teorías de que pudieron haber llegado de varios lugares. Ahora, los primeros americanos aprendieron a aprovechar los recursos que encontraron. Y más tarde, hubo otras comunidades que aprendieron a cultivar y a criar animales. De esta manera, los pueblos se podían clasificar en nómades y sedentarios. Los pueblos nómadas, como ya vimos, se dedicaban a la caza y a la recolección. Cuando los recursos de una región escaseaban debido a los cambios de estación, estos pueblos debían migrar. Sus viviendas estaban construidas con ramas, pajas y cueros. Los pueblos sedentarios eran aquellos que aprendieron a criar animales y a cultivar plantas. La necesidad de cuidar los cultivos y el ganado propició que esos pueblos se establecieran de manera permanente en un lugar. En relación a la agricultura, permitió que las comunidades hicieran más alimento del que podían consumir. Entonces esto permitió que algunas personas pudieran especializarse en actividades que no estaban destinadas a la producción de alimentos, como los guerreros, sacerdotes, artesanos, etc. Con el aumento de la población, surgieron las jefaturas. Los caciques o los jefes tenían más poder que el resto de los miembros. Su función era organizar las tareas colectivas. De esta manera, los miembros de las sociedades empezaron a diferenciarse por la importancia que se le asignaban a las actividades que realizaban, que se produjo la jerarquización social. Los jefes recibían beneficios especiales y los caciques fueron imponiendo obligaciones a los demás hasta cobrar diferentes tipos de tributos. Los mayas eran un pueblo de Mesoamérica, una región de los actuales territorios de México, Guatemala y Honduras. Las primeras comunidades que empezaron a practicar lo que era la agricultura. Se fueron organizando jefaturas y más tarde aldeas, que comenzaron a controlar política y económicamente a otras. Hacia los años 500 las jefaturas mayas se habían convertido en ciudades-estado independientes que tenían sus propias autoridades. Todas las ciudades mayas pertenecían a una misma civilización. En ella se hablaba el mismo idioma y tenían una organización similar. La sociedad se dividía en nobles y plebeyos. Los nobles controlaban el gobierno, el comercio y el culto religioso y se encargaban de la organización de las obras públicas como la construcción de caminos. Los plebeyos eran en su mayoría campesinos que se dedicaban a la agricultura y debían pagar tributos al Estado. Pero los historiadores consideran que pudieron haber otros grupos, como los esclavos y una clase intermedia que se dedicaban a otras actividades. Con respecto a la economía, se trabajaba, la tarea más importante que realizaban era la agricultura, y como vivían en zonas selváticas, antes de cultivar, lo que hacían era el método de roza y quema, que es el que vamos a ver a continuación. Talaban los árboles de un sector de la selva, los quemaban y utilizaban las cenizas como abono y sembraban maíz, porotos, calabazas y ají. Cuando la tierra ya no era fértil, repetían el método en otro lugar. Con relación a la escritura, los mayas desarrollaron su propio sistema de escritura y utilizaban para escribir los libros llamados códices. A su vez realizaron pinturas, murales, escrituras talladas sobre monumentos de piedra llamados estelas. Eran politeístas, creían en varios dioses. Ahora vamos a trabajar un poquito respondiendo unas preguntas.